y que hace que la gente diga y se pregunte, ¿qué está pasando con la justicia? Así se manejan las cosas, así se maneja la justicia en nuestro país. Por supuesto que cuando todos hablamos de una justicia debilitada, de una justicia que ha perdido credibilidad, ocurre el caso del consorcio, ¿no? Denominado así, caen 5 autoridades importantes y uno se preocupa aún más, ¿no? Vamos a hablar de este tema y queremos entenderlo bien y como nos caracteriza en el programa, entenderlo de una manera sencilla. Por eso tenemos invitado especial. Quiero agradecerle mucho al doctor Frank Campero, es abogado, él es muy conocido, reconocido en el país y con él queremos hablar precisamente de este tema, ¿no? De conocer cómo deberíamos entender lo que está ocurriendo con el caso Consorcio. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gran saludo desde la ciudad de La Paz a todos ustedes, a la linda Yacta. Muy agradecido por la invitación. Siempre Cochabamba nos ha recibido con los brazos abiertos. Y bueno, para poder hablar un poquito más sobre este tema coyuntural, que el fin de semana tendrá muchos ribietes importantes también y el día lunes nosotros haremos conocer otros entretelones con relación justamente a este tema de consorcio que lastimosamente toca al Ejecutivo, al Judicial y también al Ministerio Público por ese lado. Bueno, preocupa, ¿no? Saber que las cosas se manejan con llamadas telefónicas, que se planifican, no sé, en algún medio decían un golpe al órgano judicial, que se decide si sigue o no una vocal, qué es lo que se va a hacer, se puede decidir así en llamadas. ¿Cómo deberíamos asumir lo que ocurre con el caso Consorcio? Bueno, en este caso nosotros tenemos que ser totalmente sinceros al establecer de manera clara y efectiva de que siempre han habido estos telefonazos, siempre la justicia ha sido sometida al gobierno de turno. Antes, obviamente, no era tan franco, no era tan abierto, no era tan, lo llamemos entre comillas, tan sinvergüenza como lo están haciendo en este momento, de la manera muy burda. Por lo menos antes lo que se hacía es disimular. Yo te doy simplemente un dato. Por ejemplo, el año de 1993, cuando se tenía que sentenciar a Luis García Mesa Tejada en el juicio de responsabilidades allá en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia quedó acéfalo, solamente habían 3 magistrados. Ahí es donde Lucho Vázquez del MIR, el MNR, el ADN, el propio Hugo Banzer Suárez, designan a dedo directamente a quienes van a ser los máximos representantes de ese entonces de la Corte Suprema de Justicia. Tenía la premisa de ir y sentenciar, es decir, ese es el objetivo principal. Ya desde ese entonces nosotros conocemos la injerencia, obviamente en el país, que ha habido del gobierno de turno hacia la justicia. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que llama poderosamente la atención? Se está utilizando la justicia para anular políticamente a contrincantes políticos. En este caso, el Tribunal Constitucional, la Constitución Política del Estado manda y dice que las acciones de amparo constitucional son de cumplimiento efectivo, inmediato, urgente, sin observaciones. Pero el Tribunal Constitucional emite un auto constitucional donde dice, señores, se va a paralizar estas acciones de amparo constitucional, no tienen vigencia, y en entretelones lo vemos al ministro de Justicia. Este pasado fin de semana sale un audio en el cual el ministro de Justicia determina y ¿qué dice? Al juez Lea Plaza. Le dice, no te preocupes, nosotros vamos a hablar con el Ministerio Público, vamos a hablar con el órgano judicial y el Tribunal Constitucional dé por seguro que va a ratificar ese amparo que usted está realizando. Es decir, no se puede manejar, no puede estar en una sola persona la decisión de varios individuos que el día de hoy están siendo en este momento juzgados y que lastimosamente hay personas que se prestan a eso. Al juez Lea Plaza lo conozco, al doctor Iván Campero también lo conozco, es decir, son personas que han trabajado su profesión hace muchos años y que lastimosamente por estas decisiones, por estas malas decisiones que tomaron y que decidieron hacer, el día de hoy ponen en riesgo todo su prestigio, toda su carrera y el día de hoy están por lo menos con la libertad totalmente limitada. Esos elementos hacen que mucha de nuestra gente en este momento no tenga credibilidad en la justicia. Que los consorcios siempre han aparecido, pero los consorcios eran pues simplemente determinados en algunos abogados en la vida litigante, pero aquí ya nace y quien encabezaría sería un ministro de Justicia que a través del Ejecutivo utiliza el órgano judicial, ¿para qué? Para simplemente asegurarse
una forma política de quiénes van en la carrera electoral, quiénes no van en la carrera electoral, y básicamente eso llama mucho, mucho la atención, en el cual no tenemos una seguridad jurídica en el país. Claro, en algún momento se decía que estas son las elecciones judicializadas, ¿no? Claro, y no hubiera estado judicializadas porque de manera muy, muy cercana yo te puedo mencionar, yo represento a la doctora Maciel Terrazas. Nosotros hemos ganado un amparo constitucional al movimiento Tercer Sistema, por el cual Andrónico Rodríguez no iba a ser partícipe. Y aquí viene la parte política. El exministro Siles, obviamente en concomitancia justamente con este partido político, llega al Tribunal Constitucional para que nos suspendan nuestra acción de amparo que habíamos ganado y que impedía que Andrónico Rodríguez podría ser candidato del movimiento Tercer Sistema. Y el Tribunal Constitucional hace caso. El Tribunal Supremo Electoral lo habilita de manera directa, como por decir aquí, Andrónico Rodríguez es el que tiene que ingresar sí o sí, y se manipula la justicia. Nosotros no tenemos nada contra Andrónico Rodríguez, ni siquiera yo lo conozco de manera personal, es el tema movimiento Tercer Sistema. Pero ese tema que es totalmente fuera del contexto político entre Andrónico Rodríguez, Evo Morales, Luis Arce Catacora, tiene que el día de hoy pagar los platos rotos porque lastimosamente la injerencia política tiene que estar metida en el órgano electoral, y el órgano electoral en este momento no está haciendo su trabajo, no emite resoluciones. El órgano electoral tendría que sacar una resolución que diga Evo Morales inhabilitado. No tiene la valentía para sacarla, y es por eso que la pelotita la manda al Tribunal Constitucional, la cocinan mediante el órgano ejecutivo para que esto esté paralizado, y esperan que esto transmita simplemente el tiempo, y el tiempo directamente no es que se va a precluir y no hay momento de retrotraer. La justicia es una sola, y el día de hoy no hay ninguna persona que esté en este momento de manera efectiva manipulando la justicia, y cualquier cosa en estos días puede pasar, inclusive que se puedan suspender las elecciones del 17 de agosto, pero por estas manipulaciones que ya se han publicado, se han exteriorizado, y no hay nada que ocultar y nada secreto ahorita que tengamos dentro del país. ¿Se pueden suspender las elecciones? El presidente ha salido hace poco a garantizar que se van a realizar. Es que en este caso ahí está el tema principal, el presidente Luis Arce Catacora, y esto lo tenemos que decir de manera franca y oportuna. El ministro o exministro Siles no ha salido, no ha ido al Tribunal Constitucional a hablar a título personal, ha ido a hablar a título de ministro de Estado, ha ido a hablar a nombre del presidente. Es por eso que el día de hoy, si la población se da cuenta, el día de hoy, Andrónico Rodríguez, a través del Ejecutivo, vía camino Tribunal Constitucional, vía camino Tribunal Supremo Electoral, le dieron vía libre, sin obstáculos para su candidatura. El día de ayer ya se han aprobado créditos para el gobierno, que eso le ayuda para comprar gasolina, le ayuda para el gasto fiscal, y obviamente Andrónico Rodríguez ha dado viabilidad en el Senado para que se aprueben estos créditos. Nos parece muy, muy extraño que básicamente se pueda ver estos pactos en el cual yo te ayudo, bueno, te ayudo a financiar, te ayudo a aprobar créditos, me dejan pero la línea política para que yo sea candidato. Entonces, estos trabajos no son de gente que es de base, son decisiones netamente de las partes que tienen poder en este momento. Todos dicen, Tribunal Supremo Electoral ya dice que se va a llevar el 17 de agosto, marca las papeletas, etcétera, etcétera. Pero hasta 3 días antes de las elecciones se pueden cambiar candidatos, y cualquier cosa jurídicamente, políticamente y constitucionalmente puede solicitarse en el país, cosa que el Tribunal Supremo Electoral no puede hacerse de la vista gorda, porque en este momento hay un juicio de responsabilidades que nosotros hemos iniciado ante la Cámara de Diputados, que la misma ya ha pasado ante el Comité Judicial, y es contra los tres miembros del Tribunal Constitucional que paralizaron inconstitucionalmente estos amparos constitucionales. Es decir, hay muchas aristas que están pendientes, que hacen que no solamente nosotros, hay diferentes frentes, diferentes actores políticos que están en esa misma línea, y que básicamente no está segura estas elecciones del 17 de agosto. Y con esto termino. Eso es en la parte constitucional. En la parte netamente operativa, ¿creen ustedes que, por ejemplo, no va Evo Morales,
¿Creen ustedes que alguna ánfora del órgano electoral va a entrar al Chapare o va a entrar a diferentes lugares donde son totalmente simpatizantes del señor Evo Morales? Va a ser todo un conflicto ese día de las elecciones como tal. No va a haber la legitimidad como corresponde y eso el órgano electoral y el órgano ejecutivo no lo están viendo porque lastimosamente no tienen un cálculo político establecido como tal. Por eso es que el 17 de agosto es totalmente impredecible que se pueda llevar de manera efectiva estas elecciones de este próximo agosto de este año por ese lado. Bueno, el fin de semana habrá nuevos ribetes, habrán otras cosas más en el caso consorcio. ¿Qué cosas, doctor? ¿Se puede adelantar algo? En este caso, nosotros el día lunes vamos a presentar ante el Ministerio Público el tema principal de cómo se ha venido, lastimosamente. Contigo estoy preveyendo de la manera más sincera y franca y pura no te digo la primicia, pero es el primer medio de comunicación en este momento en el cual nosotros estamos diciendo que el día lunes vamos a dar a conocer los ribetes correspondientes qué ha pasado para que el Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional haya directamente suspendido estos tres amparos constitucionales y que ahí directamente está involucrado el exministro César Siles, en el cual esta ya va a ser una otra denuncia más al respecto, porque no pueden, es decir, si nosotros no supiéramos, a nosotros el Tribunal Constitucional puede decirnos, no, no va este amparo porque nosotros lo decidimos. La Constitución Política del Estado dice que tiene que cumplirse de manera inmediata y urgente, sin observaciones, y el Tribunal Constitucional saca una resolución constitucional sacada de los cabellos totalmente inconstitucional, decisión política nada más. Entonces, eso es lo que molesta, eso es lo que nos molesta a nosotros. El ámbito político y demás lo resolverán entre ellos, pero el día lunes nosotros haremos saber a la misma población qué es lo que ha sucedido entre días anteriores justamente a que el Tribunal Constitucional lance directamente el tema principal de esta conferencia de prensa que suspendía, porque hay otros elementos muy importantes que van a dar pie con nombres y apellidos, lugares establecidos, del cual se ha manipulado a la máxima instancia. No estamos hablando de un juez de Chulumani, de Caranavi o de un vocal de algún departamento, estamos hablando de la máxima instancia que es el Tribunal Constitucional, porque después de ese tribunal no existe otro más en el país. A ese tribunal que es totalmente superior, que es totalmente importante y el último en el país, vino el poder político, lo bajaron, lo agarraron como si fuera cualquier otra persona y que decida conforme a lo que quiere el ámbito político. Y obviamente no están a la altura del cargo que ellos deberían en este momento tener de dar total certeza al país de que se debe administrar justicia de manera imparcial, pero sobre todo con mucha personalidad. ¿Presentarán pruebas, doctor? ¿Tienen pruebas? Claro, es así. Nosotros nos hemos manejado básicamente con el tema principal de las pruebas correspondientes, de los días y de los audios y de las cámaras que no se puedan borrar de ninguna institución, porque no ha pasado, no estamos ni siquiera terminando el mes y básicamente todo se va a establecer conforme a los datos que se nos ha brindado y básicamente el tema es que el órgano ejecutivo, porque vamos a decir el órgano ejecutivo, a través de la cartera de Estado correspondiente simplemente ha influenciado en el Tribunal Constitucional para que Andrónico Rodríguez tenga vía libre a una candidatura totalmente anómala por el movimiento Tercer Sistema. Si él estuviese en otro partido que esté totalmente habilitado sin observaciones, puede ir porque él no tiene ningún lío. El tema es el movimiento Tercer Sistema y el movimiento Tercer Sistema en este momento debería estar suspendido, pero lastimosamente tenemos estos acápites que lastiman justamente el tema de la sensibilidad de cada profesional que tenemos, que luchamos, que fundamentamos, que motivamos, que la peleamos, que nos rompemos el lomo, como se dice, para poderla defender, y después viene una decisión simplemente política que echa todo a la borda. Creo que no es justo, y más aún en esta índole y en este ámbito político que vemos en este momento al ministro Siles con su arresto correspondiente, aprendido para su declaración informativa, una vocal ya directamente con detención preventiva por 4 meses, al doctor Campero con detención domiciliaria en su casa y la suerte de otros más colegas abogados directamente. ¿Por qué? Por una decisión política, porque ellos no se moverían si no tuvieran un mando superior con el poder específico para decidir hacer o no hacer dentro de sus funciones, aunque sean anómalas, pero ellos tienen que tener a alguien por detrás
que simplemente les diga qué es lo que tienen que hacer y asegurarse que no tengan ningún inconveniente, cosa que no pasó en el presente caso. Bueno, el exministro Siles está ya en manos de la justicia, es una de las cabezas, ¿no?, de los de arriba que usted dice que está ya en manos de la justicia. ¿Habrán otras autoridades también de ese nivel que vayan a caer después de lo que ustedes presenten el fin de semana? En este caso, básicamente estamos hablando del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional y una comisión de admisión. Está el doctor Espada, está el doctor Dávalos. Y nos sorprende el doctor Dávalos, que ha sido recién electo dentro de estas justas electorales del año pasado. Es nuevo él, y en las clases de Derecho Constitucional que él nos impartía en su momento, establecía cuidar el debido proceso, el respeto a la Constitución política del Estado, y hoy nos sorprendemos que esté su firma en esta resolución inconstitucional que directamente votan por un lado la Constitución política del Estado y simplemente dice se va a paralizar sin fundamento alguno. Obviamente a nosotros que conocemos la materia de derecho constitucional, eso simplemente es una decisión forzada por alguna decisión política. El ministro Siles es la máxima instancia de la cartera del Estado del Ministerio de Justicia y Transparencia, porque se manejan ahí dos ámbitos muy importantes, y esos dos ámbitos importantes el día de hoy han estado en concomitancia por el Tribunal Constitucional. Ya el Tribunal Constitucional tiene un proceso de juicio de responsabilidades en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y bajo ese mismo contexto lo único que nosotros queremos es que prosiga la investigación como tal, que a partir del día lunes se pueda dar de manera específica, pero el tema es que el Tribunal Supremo Electoral, si hubiera hecho su trabajo en su momento, ninguno de estos problemas hubieran estado pasando, porque esto se ha venido agrandando de algo pequeñito. Se ha hecho un amparo, de ese amparo ya ha venido la parte política. Justo Andrónico Rodríguez tuvo que ir con el movimiento Tercer Sistema que tuvo estos problemas, y esto ya se ha vuelto de ribetes mucho más grandes que ahora están enfocando a otros profesionales, otras autoridades, de las cuales las investigaciones dirán si tienen o no tienen alguna responsabilidad al respecto. Bueno, es cierto, de momento son 5 que ya están siendo investigados, que algunos con detención domiciliaria, otros ya están detenidos preventivamente en diferentes reclusorios, es decir que son 5 ya las personas involucradas en este caso, que en manos de la justicia por el tema de consorcio. Doctor, nos quedamos al pendiente de lo que ustedes vayan a hacer el lunes. Seguro va a ser importante conocer todo aquello que ustedes han estado investigando y que aseguran van a presentar también con pruebas para ver cómo termina este caso, ¿no? El caso consorcio que está ligado directamente con las elecciones. Yo le agradezco mucho por su tiempo y por este contacto. Gracias, muy amable. No, muchísimas gracias a todos ustedes, y cuando necesiten, coordinan directamente conmigo, vamos a estar acá presentes, y bueno, todo lo mejor, tengan un bonito fin de semana. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Ustedes lo han escuchado, información importante a esta hora de la tarde que tiene que ver precisamente con este caso, este revuelo, este escándalo dentro de la justicia boliviana. Yo le decía, un tema preocupante, claro que sí, pero tiene que ver con la corrupción. ¿Y qué pasa con las cifras, los datos de corrupción? Es algo que le voy a contar más adelante y lo vamos a revisar en detalle. A esta hora le voy a pedir, por favor, consejos. La línea de emergencias de ELFEC presta servicio las 24 horas. Llama al 176 si adviertes algún problema con el suministro eléctrico. ¿Quieres lucir espectacular? Lo puedes hacer en un solo lugar. Je suis Alfred. Corte de pelo masculino, la barba siempre perfecta. Cortes femeninos que te encantarán. Maquillaje para cualquier evento especial. Planchados de cabello y dile adiós al frizz. Y si tus manos sin pies piden mimo, manicura y pedicura a la medida. ¿Te atreves a un cambio de look? Tintes de cabello disponibles. Todo en un solo lugar. Je suis Alfred, tu estilo, nuestra pasión. Avenida Santa Cruz, entre la calle Pedro Blanco y Beni. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Aguárdenos. Es la hora 14:49.
Sintoniza con nosotros y sé parte de esta gran oportunidad. Sube el volumen y conéctate con lo mejor